Kazajistán es el noveno país más grande del mundo, con un tamaño similar al de Europa Occidental, o como si se extendiera desde San Diego hasta San Luis en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de su enorme tamaño, sigue siendo uno de los lugares más despoblados de la Tierra. ¿Por qué este gigantesco territorio está tan increíblemente vacío? Vamos a descubrirlo. Kazajistán es inmenso, cubriendo aproximadamente 2.7 millones de kilómetros cuadrados. Más grande que toda Europa Occidental junta, pero tiene una población pequeña, de alrededor de 20 millones de habitantes. Esto resulta en una densidad de población muy baja, de poco más de 7 personas por kilómetro cuadrado. Similar a la de Mongolia o Namibia, a pesar de estar rodeado de países mucho más densamente poblados como Rusia, China y Uzbekistán, aunque su clima es extremo, con veranos calurosos, inviernos duros y principalmente zonas de desierto frío y semiárido. Kazajistán no es inhabitable. Tiene alrededor de 296.000 kilómetros cuadrados de tierra cultivable, más que todo el Reino Unido, ocupando el 11º lugar a nivel mundial. La mayor parte de esta tierra fértil se encuentra en la región de la estepa euroasiática del norte. Kazajistán también lidera el mundo en tierra cultivable por persona, con unos 15.450 metros cuadrados cada uno, superando a países como Australia y Canadá. Cuenta con abundantes recursos hídricos renovables, alrededor de 108.000 millones de metros cúbicos por año, provenientes de fuentes como el río Sir Daria, el lago Balyash y otros ríos de todo el país. Dados los abundantes recursos naturales y la ubicación estratégica de Kazajistán, uno podría esperar que tuviera una población mucho mayor en la actualidad. Sin embargo, el país ha enfrentado importantes desafíos geográficos y demográficos causados por el hombre a lo largo del siglo XX. Estos eventos han tenido un profundo impacto en Kazajistán, y la nación en 2024 todavía está trabajando para superar un retroceso demográfico que muchos otros países no han experimentado. ¿Cómo cambia tu percepción del país el conocer la historia detrás de la población de Kazajistán? Comenta y platica conmigo. La historia comienza en 1465 con la formación del Kanato kazajo, un poderoso imperio nómada que se extendía desde el mar Caspio hasta las montañas de Tian Shan. Casi al mismo tiempo, Rusia se expandió desde el pequeño Principado de Moscovia, buscando fronteras más defendibles y un mayor territorio. Para la década de 1600, las fuerzas rusas habían llegado a la estepa kazaja, estableciendo una frontera que seguía aproximadamente la división natural entre el bosque y la pradera. Para proteger su creciente imperio de las incursiones nómadas y asegurar las rutas comerciales hacia China, Rusia construyó una serie de fuertes militares a lo largo de esta frontera durante los siglos XVII y XVIII. Muchas de estas fortificaciones se convirtieron más tarde en ciudades modernas de Kazajistán. Los verdaderos cambios demográficos comenzaron a finales del siglo XIX, cuando el Imperio ruso animó a los colonos rusos y ucranianos a mudarse a Kazajistán, especialmente a las fértiles zonas del norte. La finalización del ferrocarril Transaral en 1906 conectó directamente a Kazajistán con la Rusia europea, acelerando la migración. Para 1897, la población rusa en Kazajistán había alcanzado los 454.000 habitantes, aproximadamente el 11% del total, mientras que los kazajos étnicos todavía constituían el 83%. Sin embargo, estos patrones demográficos pronto cambiaron debido a políticas que afectaron significativamente a la población indígena. El creciente asentamiento de agricultores rusos y ucranianos introdujo nuevas dinámicas en el tradicional estilo de vida nómada de los kazajos indígenas. Con el tiempo, las tensiones crecieron y finalmente llevaron a un levantamiento en 1916,
Esto fue provocado por la decisión del régimen zarista de incluir a los kazajos musulmanes en el servicio militar durante la Primera Guerra Mundial, revocando acuerdos anteriores que los habían eximido. La respuesta del gobierno zarista al levantamiento fue muy severa. Entre el inicio del conflicto y principios de 1917, un gran número de kirguises y kazajos perdieron la vida debido a la violencia, la escasez de alimentos y las enfermedades. Muchos kazajos buscaron refugio cruzando a la vecina China, sentando las bases de la diáspora kazaja actual. Tras el colapso del Imperio Ruso en 1917, la guerra civil que siguió trajo más inestabilidad a Kazajistán, entre 1917 y 1922. La región experimentó una gran hambruna que resultó en la pérdida de muchas vidas, estimándose en un porcentaje significativo de la población étnica kazaja, lo que provocó cambios demográficos duraderos. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio futuro. No olvides compartir este video con tus amigos. Ayuda a apoyar el canal y estoy emocionado de seguir trayéndote más contenido genial. Para 1926, la composición de la población de Kazajistán había cambiado significativamente. La proporción de kazajos disminuyó del 83% a aproximadamente el 58%, mientras que la población rusa aumentó a alrededor del 21% y los ucranianos al 14%. Después de un breve periodo de autogobierno durante la Guerra Civil Rusa, Kazajistán pasó a formar parte de la Rusia soviética hasta 1936, cuando se convirtió en su propia República Socialista Soviética. Durante los primeros tiempos soviéticos, se introdujo la agricultura colectiva, principalmente por rusos y grupos reubicados en lugar de los kazajos nómadas. En 1930, se animó a los kazajos nómadas a pasar del pastoreo a la agricultura de cereales. Los pastores más ricos vieron reducciones en su ganado, y las áreas de pastoreo se limitaron para expandir las granjas colectivas. Entre 1930 y 1931. Aproximadamente un tercio de los cereales y el ganado de Kazajistán se redirigió para abastecer a las ciudades soviéticas. Esto impactó severamente la agricultura local, contribuyendo a una importante escasez de alimentos. Las regiones que no cumplían con los objetivos de cereales enfrentaban restricciones comerciales, lo que confinaba a los kazajos en apuros, a áreas con recursos limitados. Entre 1930 y 1933, Kazajistán enfrentó una grave dificultad que provocó una pérdida significativa de vidas, con estimaciones que van de 1.5 a 2.3 millones de personas, incluyendo alrededor de 1.3 millones de kazajos étnicos, casi el 42% de su población. Los ucranianos también experimentaron grandes pérdidas, con alrededor del 36% de su comunidad afectada. Además, entre 665,000 y más de 1 millón de kazajos abandonaron el país en busca de seguridad en otros lugares. Estos individuos eran vistos desfavorablemente por las autoridades y se instruyó a la seguridad fronteriza para que impidiera las salidas, especialmente hacia China. Muchas familias fueron separadas por estas difíciles circunstancias. El declive de la población fue profundo y duradero. La proporción de kazajos cayó de casi el 60% al 38%. Y la población total disminuyó de más de 3.6 millones en 1926 a alrededor de 2.1 millones en 1937. Junto con los desafíos anteriores, Kazajistán perdió más de la mitad de su población en 15 años, por primera vez. Los rusos étnicos se convirtieron en el grupo más grande de la región, una situación que se mantuvo hasta la disolución de la Unión Soviética en la década de 1990. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin continuó remodelando la población de Kazajistán.
En 1941, ordenó la reubicación de más de 400.000 alemanes del Volga a Kazajistán, estableciendo una importante comunidad de etnia alemana. Para 1959, los alemanes representaban más del 7% de la población, creciendo a casi 1 millón en 1989. En 1944, después de recuperar el control de Crimea, Stalin organizó el traslado de toda la población tártara de Crimea a Asia Central, llevando a varios cientos de miles de tártaros a Kazajistán. Estas medidas se basaron en acusaciones controvertidas de colaboración con las fuerzas enemigas. Al mismo tiempo, la población nativa kazaja enfrentó pérdidas significativas, disminuyendo en 660.000 personas. Alrededor del 10.7% durante la guerra. Después de los desafíos demográficos previos, para el censo soviético de 1959, Kazajistán había experimentado un gran cambio demográfico. Los kazajos étnicos se habían reducido a solo el 30% de la población, mientras que los rusos se convirtieron en el grupo más grande con el 42.7%. Los ucranianos constituían el 8.2% y los alemanes representaban el 7.1%. Juntos, los grupos étnicos europeos constituían alrededor del 58% de la población, lo que demuestra que Kazajistán había sido profundamente influenciado por el asentamiento europeo a mediados del siglo XX. Esta presencia europea continuó durante toda la era soviética. Para el censo de 1989, los europeos todavía tenían una ligera mayoría con el 59%. Kazajistán fue la única república soviética donde el grupo étnico nativo fue minoría durante muchas décadas, y la única fuera de Rusia donde los rusos étnicos formaron el grupo más grande, convirtiendo efectivamente a Kazajistán en una extensión de la demografía rusa durante este periodo. ¿Cuál crees que fue el capítulo más sorprendente en la historia demográfica de Kazajistán? Comparte tus pensamientos a continuación y discutamos cómo la historia moldea a las naciones de hoy. Durante las décadas en que los rusos fueron el grupo principal en la demografía y la política de Kazajistán, iniciaron 3 proyectos a gran escala con efectos ambientales duraderos. El primero fue la campaña de las tierras vírgenes, en las décadas de 1950 y 1960, que atrajo a muchos rusos y ucranianos a cultivar el norte de Kazajistán. Si bien esto inicialmente impulsó la producción de trigo, la agricultura intensiva causó una severa erosión eólica y una degradación generalizada de la tierra. A mediados de la década de 1990, alrededor del 60% de los pastizales del país se vieron afectados, perjudicando las perspectivas agrícolas. Al mismo tiempo, Kazajistán sirvió como el principal sitio de la Unión Soviética para pruebas nucleares entre 1949 y 1989. Se llevaron a cabo 456 detonaciones nucleares en Semipalatinsk, un área del tamaño de Eslovenia. Esto convirtió a Kazajistán en el territorio más probado del mundo, lo que resultó en desafíos de salud y ambientales duraderos para las comunidades locales. Alrededor de 1.5 millones de personas se vieron afectadas, aunque gran parte del impacto permaneció sin revelarse hasta después de la independencia de Kazajistán, en la década de 1990. Antes de la década de 1960, el mar de Aral era el 4º lago más grande del mundo, alimentado por los ríos Amu Daria y Sir Daria. En la década de 1960, los planificadores soviéticos desviaron estos ríos para apoyar el cultivo de algodón en Uzbekistán, cortando las principales fuentes de agua del mar. Con lluvias limitadas y una alta evaporación, el mar comenzó a encogerse rápidamente. Para 2007, el mar de Aral había perdido más del 90% de su tamaño original, y su agua se volvió mucho más salada que el océano para 2004.
afectando a gran parte de la vida acuática. La industria pesquera decayó y las ciudades portuarias que alguna vez fueron prósperas se encontraron lejos de la costa en retroceso. Rodeadas de un entorno hostil, los niveles de agua subterránea cayeron, reduciendo la vegetación y aumentando la erosión del suelo. El lecho marino seco liberó tormentas de polvo salino y químico en toda Asia Central, afectando los cultivos. Para mantener el cultivo de algodón, se utilizaron cantidades considerables de fertilizantes y pesticidas, añadiendo contaminantes al mar en contracción. Esto condujo a un ciclo continuo de desafíos ambientales. El mar de Aral. Aral una vez ayudó a regular el clima de la región al suavizar el frío del invierno y enfriar el calor del verano. Después de que se secó, el área enfrentó veranos más calurosos, inviernos más fríos, más tormentas de polvo y menos lluvias. La evaporación del mar también contribuyó a la nevada en las montañas de Tian Shan, alimentando los glaciares que abastecían a los ríos que desembocaban en el mar. Desviar los ríos, Amu Daria y Sir Daria, rompió este ciclo. Menos evaporación condujo a menos nevadas, mientras que el polvo en los glaciares los hizo derretirse 12 veces más rápido, a medida que los glaciares se encogen. El flujo de los ríos se vuelve menos confiable. Los científicos advierten que los glaciares podrían desaparecer en décadas, cortando las principales fuentes de agua de Kazajistán, dado que la mayoría de los 20 millones de habitantes del país viven cerca de estos ríos. Esto representa una seria amenaza para la disponibilidad futura de agua y la habitabilidad. El daño ambiental de la era soviética no solo redujo la población de Kazajistán en el pasado, sino que también puede limitar su capacidad para mantener a la gente en las próximas décadas. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, Kazajistán obtuvo la independencia, pero enfrentó desafíos significativos, incluyendo áreas con una extensa actividad nuclear pasada. Un mar de Aral que se encogía rápidamente, áreas desérticas en expansión, tierras del norte sobreexplotadas, contaminación ambiental y ríos dependientes del derretimiento de los glaciares. En el momento de la independencia, la población de Kazajistán era diversa, pero en su mayoría no kazaja. Con unos 6 millones de rusos, casi 1 millón de ucranianos, cerca de 1 millón de alemanes y más de 300.000 tártaros. Los kazajos étnicos constituían solo alrededor del 40%. Muchos forasteros veían a Kazajistán como un estado recién formado e incierto. Tras la independencia, muchos grupos no kazajos optaron por reubicarse. Para 1999, la población rusa había disminuido en 1.75 millones, ya que muchos regresaron a Rusia. Un número significativo de alemanes también se mudó a Alemania bajo la ley de retorno. A pesar de enfrentar ajustes lingüísticos y culturales, los ucranianos y los tártaros regresaron en menor número. Esta gran reubicación pacífica remodeló la población de Kazajistán en pocos años. Durante la década de 1990, Kazajistán experimentó cambios demográficos significativos a medida que muchas personas se reubicaron y las tasas de natalidad disminuyeron. Esta tendencia estuvo relacionada con los desafíos económicos y la incertidumbre tras la disolución de la Unión Soviética de 1999 a 2000. Las mujeres tenían un promedio de solo 1.8 hijos, por debajo de los 2.1 necesarios para mantener el tamaño de la población. Las tasas de natalidad diferían entre los grupos étnicos. En 1999, las mujeres kazajas promediaban alrededor de 2.5 hijos cada una, mientras que las mujeres rusas promediaban 1.38. Esto ayudó a que la población kazaja se mantuviera estable, mientras que la población rusa disminuyó gradualmente debido a la reubicación y las tasas de natalidad más bajas. La población de Kazajistán alcanzó un máximo de cerca de 17 millones
en 1993 y luego disminuyó constantemente. Para 2002, el país vio una reducción de más de 2 millones de personas, alrededor del 12.3%, debido a estos factores. Esto marcó el cuarto cambio poblacional significativo en la historia de Kazajistán, después de los desafíos anteriores a principios del siglo XX y la Segunda Guerra Mundial. Después de que la población de Kazajistán alcanzara un punto bajo, en 2002, su densidad de población también alcanzó un mínimo moderno de aproximadamente 5.47 personas por kilómetro cuadrado. Kazajistán tardó aproximadamente 20 años en recuperar la población perdida durante la década de 1990. El pico de población de 17 millones de 1993 solo se igualó nuevamente en 2013. Lo que refleja 2 décadas de crecimiento lento, después de obtener la independencia en 1991. Kazajistán fue liderado por Nursultán Nazarbayev durante casi 30 años, hasta 2019, durante su liderazgo. Las políticas alentaron a los kazajos étnicos y sus descendientes que vivían en el extranjero a regresar, a estos retornados. Llamados Oralmans, se les ofreció ayuda financiera, vivienda y prioridad para los empleos gubernamentales. El gobierno alentó a los Oralmans a establecerse en el norte de Kazajistán, donde los rusos étnicos eran más numerosos, con el objetivo de apoyar una distribución de la población más equilibrada. Este enfoque tuvo bastante éxito. Para la década de 2020, alrededor de 1 millón de kazajos étnicos nacidos fuera del país habían regresado, constituyendo alrededor del 6% de la población y ayudando a los kazajos étnicos a convertirse en la mayoría en su tierra natal por primera vez desde la década de 1920. No te pierdas más historias fascinantes como esta. Suscríbete ahora y sé parte de nuestro viaje a las historias ocultas de los lugares más intrigantes del mundo. La recuperación demográfica de Kazajistán fue apoyada por un auge económico que comenzó en la década de 2000. El país abrió sus grandes industrias de petróleo y uranio a la inversión extranjera, que había estado restringida durante la era soviética. Las principales compañías energéticas mundiales invirtieron miles de millones para desarrollar los vastos recursos de Kazajistán. Un gran avance se produjo en el año 2000, cuando socios internacionales descubrieron el campo petrolero de Kashagan, en el norte del Mar Caspio. Fue el mayor descubrimiento de petróleo en 30 años. Con unos 13.000 millones de barriles de petróleo recuperable, más que todas las reservas de Argelia. El desarrollo de Kashagan necesitó una inversión enorme, costando más de 116.000 millones de dólares para 2012, convirtiéndolo en el proyecto energético más caro del mundo en ese momento. Este descubrimiento ayudó a posicionar a Kazajistán como un actor clave en los mercados energéticos mundiales. El país construyó oleoductos para exportar petróleo a China y Rusia, reduciendo la dependencia de un solo mercado. Para 2023, Kazajistán era el 12º productor de petróleo más grande del mundo y el 11º exportador más grande, enviando más de 35.000 millones de dólares en petróleo solo en 2022, desde la independencia. Más de 370.000 millones de dólares en inversión extranjera han fluido hacia Kazajistán, principalmente enfocados en proyectos de petróleo y oleoductos. El aumento de los precios mundiales del petróleo impulsó un rápido crecimiento, y para 2006, el sector petrolero de Kazajistán representaba alrededor del 60% del PIB de Asia Central. Este progreso económico apoyó la recuperación demográfica y mejoró los niveles de vida. A medida que la economía de Kazajistán mejoraba, las tasas de natalidad aumentaron significativamente desde un punto bajo alrededor del año 2000 a más de 3.3 hijos por mujer para 2021. El nivel más alto desde la década de 1970. Esto creó una población joven,
con alrededor del 40% menor de 25 años. Aunque hay un grupo más pequeño de entre 18 y 32 años, debido a las tasas de natalidad más bajas en la década de 1990 y principios de la de 2000. La población de Kazajistán ha crecido más allá de los 20 millones, con una densidad de población que ha aumentado de aproximadamente 5.46 personas por kilómetro cuadrado en 2002 a 7.4 en la actualidad. Las Naciones Unidas pronostican que podría alcanzar los 24 millones para 2050 BAI, aumentando aún más la densidad. Las tasas de natalidad varían entre los grupos étnicos. Las tasas entre las mujeres kazajas han aumentado notablemente, mientras que las tasas entre las mujeres de etnia rusa siguen siendo más bajas y por debajo del nivel de reemplazo. Junto con el continuo movimiento de personas, la población rusa ha disminuido de más del 40% en la década de 1960 a aproximadamente el 15% ahora, residiendo principalmente cerca de la frontera norte, con aproximadamente 3 millones de rusos étnicos restantes. Menos de la mitad de la cifra de 1989. Kazajistán ha vuelto a ser una nación de mayoría kazaja. Este cambio presenta nuevas consideraciones para el desarrollo a largo plazo del país. La concentración de rusos étnicos en el norte de Kazajistán se considera una preocupación demográfica significativa para el país en la actualidad. Bajo el liderazgo de Vladimir Putin, Rusia ha tomado acciones en regiones vecinas con grandes poblaciones de habla rusa, citando la protección de estas comunidades como una razón para la intervención. Este enfoque se vio en el conflicto de 2008 en Georgia, el cambio en el estatus de Crimea en 2014 y el amplio conflicto que comenzó en Ucrania en 2022. Fuera de Ucrania, el norte de Kazajistán alberga uno de los grupos más grandes de rusos étnicos que viven fuera de Rusia, con alrededor de 3 millones de personas. Algunas voces políticas rusas han sugerido que estas áreas tienen lazos históricos con Rusia y deberían reconsiderarse en línea con estas opiniones, lo que refleja la compleja historia de los arreglos territoriales de la era soviética. Declaraciones de varios funcionarios rusos han cuestionado la historia de Kazajistán como nación independiente. En 2014, el presidente Putin se refirió a la independencia de Kazajistán como un regalo de Rusia, destacando las conexiones históricas. En 2022, el expresidente ruso Dmitry Medvedev compartió comentarios críticos sobre la soberanía de Kazajistán y las políticas hacia los hablantes de ruso, aunque luego declaró que su cuenta había sido comprometida. Tales comentarios ilustran los debates en curso entre figuras influyentes. Estas preocupaciones se siguen de cerca en Kazajistán, especialmente dados los recientes eventos regionales. La presencia de una gran población de etnia rusa cerca de la frontera rusa sigue siendo un factor en las consideraciones diplomáticas y de seguridad. Kazajistán enfrenta un desafío complejo en su política exterior. Excluyendo a los 3 millones de rusos étnicos, la población del país es de unos 17 millones, lo que lo hace relativamente pequeño en comparación con sus vecinos más grandes, ubicado en la Eurasia sin salida al mar. Los vastos recursos naturales de Kazajistán, incluyendo petróleo, uranio y productos agrícolas, lo convierten en un actor importante en la región. Los lazos económicos de Kazajistán con Rusia se suman a sus vulnerabilidades. Alrededor del 80% de sus exportaciones de petróleo utilizan oleoductos rusos para llegar a los mercados mundiales, lo que le da a Moscú una influencia considerable sobre su economía y limita sus opciones en asuntos exteriores. Desacuerdos serios con Rusia podrían interrumpir estas rutas de exportación y dañar la economía de Kazajistán. Para abordar estos desafíos, Kazajistán ha adoptado un enfoque equilibrado con Moscú, preservando al mismo tiempo cierta independencia. Participa en grupos liderados por Rusia como la Unión Económica Euroasiática y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. En 2022, cuando ocurrieron disturbios
El presidente Tokayev solicitó la ayuda de las fuerzas rusas para ayudar a restablecer la estabilidad, mostrando una cooperación continua. Al mismo tiempo, Kazajistán busca ampliar sus lazos económicos exportando petróleo, uranio y trigo a países occidentales que tienen tratos limitados con Rusia debido a las sanciones. Esto requiere una navegación cuidadosa. Lazos más estrechos con Moscú arriesgan sanciones occidentales, mientras que inclinarse hacia Occidente puede causar tensión con Rusia y afectar las áreas fronterizas. Kazajistán debe manejar este delicado equilibrio para mantener su estabilidad. Su historia muestra cómo las presiones externas pueden afectar a su población y recursos, haciendo que este equilibrio sea vital para su futuro. El vasto vacío de Kazajistán no se debe a la geografía o al clima, sino que es el resultado de un siglo de decisiones políticas y dificultades humanas que redujeron drásticamente su población, a pesar de sus ricos recursos y tierras fértiles. El país sigue escasamente poblado debido a eventos como la colonización zarista, las hambrunas soviéticas, las deportaciones, las pruebas nucleares y el daño ambiental. El reciente crecimiento de la población, que se acerca a su pico de 1993, muestra una fuerte recuperación de estas dificultades. Sin embargo, persisten los desafíos, como el daño ambiental de la época soviética, la contracción del mar de Aral y el derretimiento de los glaciares, que amenazan los suministros de agua futuros, y el riesgo geopolítico que representan los 3 millones de rusos étnicos que viven cerca de la frontera rusa. La historia de Kazajistán revela cómo las decisiones políticas pueden moldear profundamente la demografía de una nación por generaciones. Nos recuerda que la geografía política refleja no solo la naturaleza, sino también los efectos duraderos de la historia y las acciones humanas. ¿Qué piensas sobre la notable pero difícil historia demográfica de Kazajistán? Comparte tus ideas en los comentarios y suscríbete para más exploraciones de historias ocultas de nuestro mundo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.